Nuestro invitado en este momento, le queremos agradecer mucho, es el señor Hernando Ceballos, vocero de Juntos por el Perú, que ha tenido la gentileza de venir acá enfrentados. Hernando, buenas noches, muchas gracias por venir. Muy buenas noches. Primero, la primera pregunta es esa. Señalar que no soy vocero de Juntos por el Perú. No, pero claro. Pero está capacitado para hablar por el partido. Sí, yo creo que puedo hablar por mí y soy una voz del partido. ¿No? Un vocero. En primer lugar, yo creo que los integrantes del Banco Central de Reserva no es solo el señor Julio Velarde. Hay 7 integrantes del Banco Central de Reserva que se entiende que toman decisiones. Por otra parte, hay dos cosas que hay que diferenciar, pero que tienen que ver. En primer lugar, no es que la política monetaria no tenga nada que ver con la política económica, lo cual no quiere decir que la política monetaria define toda la política económica. Son dos cosas diferentes. Pero por otra parte, todos sabemos el nivel de repercusión que tiene la opinión del señor Julio Velarde sobre distintos temas. Y sus opiniones, como por ejemplo, con lo que tiene que ver con los incrementos del sueldo mínimo, los incrementos salariales de los CAS, de los trabajadores de la educación, no coinciden con su posición, por ejemplo, sobre las exoneraciones tributarias que se han dado desde el legislativo. Entonces, entendemos que... Pero le quiero interrumpir para pedirle una explicación de eso, porque lo que usted está diciendo al comienzo es correcto. La política monetaria es una parte de la política global del país. Claro. Pero ¿por qué ustedes le tienen ojeriza a Julio Velarde y uno lo compara con el consenso que hay dentro, fuera del país, de una de las instituciones más respetadas, con más fortaleza y que ha contribuido tanto a lo que tenemos hoy en día de solidez macroeconómica? Y cuando lo escuchamos a usted o al señor Roberto Sánchez, uno dice, nos quieren llevar al primer gobierno de Alan García. No. Capturando el Banco Central. Y más aún cuando usted y el propio Roberto Sánchez fueron parte del gobierno de Castillo que ratificó a Julio Velarde. Está bien, pero eso no quiere decir que pensamos que la palabra de Julio Velarde y todas las decisiones de Julio Velarde son palabras sagradas. No es la Biblia. Son dos cosas distintas. Entonces, pero le da cualquier gobierno... como dice su candidato, es un problema de expresión. Yo no he dicho esa expresión, habría que preguntarle a Roberto Sánchez sobre esa expresión. Yo lo que digo es que primero, así como hay mucha gente que respalda al señor Julio Velarde por su trayectoria, por haber mantenido un nivel de estabilidad monetaria en el país, también hay economistas que lo cuestionan, ¿no? Que lo cuestionan porque en algún momento se produjo el alza de los intereses, ¿no es cierto?, que generó un nivel de recesión, por ejemplo, en opinión de Kurt Burneo, que lo señaló no en una oportunidad, sino en más de una oportunidad. Entonces, no es que nadie cuestiona. Pero usted, Kurt Burneo será lo que yo lo que creo... A usted le preguntamos, ¿usted cree que el Banco Central debe cambiar? Uno, el señor Sánchez, su candidato, ha dicho que quiere cambiar la autonomía del Banco Central. Yo creo que el Ejecutivo que controle el manejo de las reservas, y cuando usted dice que quiere manejar la política tributaria, la política... ¿Qué tiene que ver con la política monetaria? Son dos cosas diferentes. Claro. Una cosa es la autonomía del Banco Central y otra cosa es de que nosotros digamos, Julio Velarde es inamovible, ¿no es cierto?, porque no hay nadie que lo reemplace, porque todas sus decisiones son justas, en un país donde realmente tenemos que repensar qué vamos a hacer con la economía. Esa es la pregunta. Para algunos... ¿Qué cosas quisieran cambiar? Porque si quieren cambiar el Banco Central, lo que uno piensa inmediatamente no se trata para volver a estas políticas que en el gobierno de Alan García nosotros no queremos capturar una hiperinflación salvaje. Nosotros no queremos ni primero repetir lo que es Alan García, ni capturar el Banco Central de Reserva, que de otra manera responde mucho más a otros intereses que a lo que realmente para nosotros debe cambiar en el país. Esto no quiere decir que el señor Julio Velarde es el responsable de todos los problemas, porque no, desde el Banco Central de Reserva no puede ser responsable de todos los problemas. Pero los problemas son mucho más grandes que los del Banco Central de Reserva. Acá tenemos problemas económicos que se expresan y para la gente además mucho... Termino la idea. Y que se expresan en una realidad que no necesariamente la leen solo los economistas en este país. Hay gente que está contenta con las cosas como están en este país, pero el propio triunfo de Pedro Castillo en el 2021 y este pase de segunda vuelta de Roberto Sánchez en esta contienda electoral significa que aquí hay un sector muy importante del país que quiere cambios profundos y cambios económicos, porque aquí en este país hay 9.700.000 personas que
viven en la pobreza. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver el Banco Central con la no me refiero, pobreza? por eso digo. Cuando el Banco Central esto lo que quiere es la estabilidad para que se puedan aplicar las políticas de crecimiento. Hemos coincidido que la política monetaria tiene que ver con la política económica en general, porque el tema de si yo incremento las tasas de interés referenciales va a incidir en la política económica. Pero yo ese tema no es un tema en el cual me siento autorizado para ponerme a discutir y profundizar. Claro. En lo que sí me siento autorizado. En salud. No solo en salud, en lo que todos los ciudadanos vemos todos los días. Este es un país que ha crecido en las últimas décadas. ¿Cierto que hemos crecido, ¿no? ¿Cómo nos explicamos que somos el país con mayor cantidad de muertos por COVID en el mundo? ¿Cómo nos explicamos que luego de 3 décadas de crecimiento tenemos 9 millones y más de peruanos viviendo en la pobreza? ¿Cómo nos explicamos que el 14% de la población vive en pobreza extrema? Entonces, eso nos preocupa el tema porque es fundamental. Bueno, ¿de qué manera pueden, cambiando al Banco Central, que es lo que ha propuesto Roberto Sánchez, y lo que ha reiterado usted, que me da vergüenza, Julio Velarde, ¿de qué manera podrían cambiar, combatir la pobreza, crecer más, cambiando el Banco Central? Que no se trata de cambiar o no a Julio Velarde, porque podemos cambiar a Julio Velarde y poner a cualquier otro. No se trata de eso. ¿Boca hablando de esta manera? No, de lo que se trata, y creo que a lo que estoy haciendo una extensión de lo que puede haber pensado Roberto Sánchez, es la necesidad en el país de revisar toda la política económica. ¿Quién es el economista principal de Juntos por el Perú? No lo sé. Esto habrá que conversarlo con Roberto Sánchez y su equipo. Es que claro, yo no estoy en eso. Habrá el momento donde se presentarán los economistas, los técnicos principales de Juntos por el Perú. De hecho, existe. Muy irresponsable lo que han dicho, porque eso son las cosas que generan preocupación de que se puedan ir de boca de esta manera y hablar de un modo así, donde quieren cambiar algo que ha funcionado estupendamente bien y que no es responsable de que haya más pobres, de que no es responsable. El problema aquí no es defender a Julio Velarde y con eso la economía va a andar bien. Bueno, pero Julio Velarde es uno de los 7 miembros del Banco Central, pero el problema de fondo es que la economía en este país no está caminando bien. Ustedes me dirán, no, sí, tenemos estabilidad, hay que mantener quieren cambiar el régimen económico de la Constitución. ¿Qué parte en concreto quieren cambiar? Varias partes. Le diría, primero, el rol promotor del Estado. El Estado acá no puede ser no puede realizar ninguna actividad que promueva algún cambio, que genere algún tipo de empresa en este país. El Estado no puede discutir los proyectos ley. ¿Los puede discutir? No puede discutir. Los contratos ley. Los contratos ley. ¿Puede discutirlo? No puede discutirlo. Ahora, ¿ustedes quieren, según su programa de gobierno, que el Estado tenga participación en la organización de los recursos energéticos y productivos del Perú? Con las áreas estratégicas, no solo en eso. Yo les quiero preguntar puntualmente por alguno de esos proyectos y quiero saber si ustedes en el gobierno los estatizarían. Camisea. Yo creo que en el tema del gas de Camisea, eso tendría que retornar al Estado. Yo estoy convencido. Las bambas hay que preguntarle a la gente y la gente ha opinado que no va. O sea, no va, que vuelve, lo tomaría que no va a un proyecto de explotación minera y que hay que respetar la decisión de la gente. O sea, la cerrarían. No la cerraríamos, habrá que conversar con la empresa. A ver, vamos a entendernos el tema. No es un tema de blanco y negro. Es un tema que nosotros lo que decimos es que necesitamos que en las áreas estratégicas, del Estado, ¿no?, puedan en muchos de los casos retornar al Estado o iniciar un proceso de negociación y de diálogo, porque necesitamos rescatar la posibilidad de que el Estado peruano pueda programar la economía y las áreas principales y defenderlas. En el Perú, por ejemplo, es la electricidad. Sí. ¿Ustedes estatizarían Luz del Sur y del Norte? No necesariamente, pero habrá que conversar de qué manera estas áreas... O sea, ¿pensarían estatizarlo? A ver, acá el 38% de las empresas eléctricas hace unos años eran del Estado. Esas se privatizaron, ¿no es cierto? El 38% de la energía en el país. ¿El Estado no puede administrar una empresa de energía en lugares, por ejemplo, donde no hay fluido eléctrico ni siquiera de calidad? ¿No puede el Estado? Le hablo de un tema propio suyo. No, porque clínicas y seguros privados. Sí. ¿Qué haría con ellos? Que sigan funcionando. Pero eso no quiere decir que el Estado no tiene que responsabilizarse de garantizar la salud
de toda la población. Acá el tema, a ver, es que nosotros queremos promover la inversión privada, queremos que haya mayor cantidad de empresas, pero queremos que las empresas que lleguen a nuestro país o que inicien empresas en nuestro país no solo estén pensando en su lucro, sino en el interés del ciudadano. Y que el Estado pueda diseñar una política que beneficie a la empresa, pero sobre todo que beneficie al ciudadano peruano. Por ejemplo, con estas cosas lo que simplemente está ocurriendo es que cuando usted dice que no quieren que hagan contratos de ley, justamente cuando hay políticas como estas, estatistas, que te dicen te voy a quitar la empresa, etcétera, se requieren contratos de ley porque hay temor que entre gente como ustedes y que ponga en riesgo todas las empresas. Sí, dígame, todos los países del mundo tienen contratos de ley. Porque donde hay gente que no, señor, proyecta esa seguridad, y como lo que usted está planteando... Perdóneme, no, de ninguna manera. Claro que sí. Perú, la Constitución peruana es uno de los pocos países en el mundo que tiene contratos ley, que solo puede discutir los contratos sobre la base de utilidades y no de los precios de los minerales en el mercado internacional. Para que tenga más ampliación para poder explicarlo en un ratito luego de esta breve pausa y seguir que nos pueda explicar bien este punto. Muchas gracias y además el papel de Antauro Humala en su gobierno.